Primera opción frente a pacientes que son alérgicos a la penicilina. Es una primera opción que tenemos. Espérenme que voy a pasar. Voy a levantar otra vez. Ahí está. ¿Cuáles son los antibióticos que son macrólidos? La vamos a dividir otra vez así en generación o según los átomos, que son 14 átomos, 15 átomos, 16 átomos. Cuanto menos átomos, más tóxico. ¿Okay? De todos ellos, la eritromicina es la más tóxica de todas. Se trata siempre de evitar, ¿sí? Principalmente en las embarazadas. Macrólido, entonces, es un bacteriostático. ¿Dónde actúan los macrólidos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la síntesis proteica. ¿Y dónde van a actuar a nivel del ribosoma? 50. ¿Sí? Bien. ¿Cuál antibiótico van a saber? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. ¿Verdad? De todas, la eritro es la más tóxica. Eso sí también saben, ¿verdad? Bueno, los macrólidos van a cubrir muy bien gram positivo, pero va a haber resistencia frente a gram negativo, o sea que nos van a cubrir gram negativo, ¿sí? Hay una resistencia intrínseca, natural, por llamar así, a los gram negativos. Y sí o sí, fármaco de primera elección en pacientes alérgicos a la penicilina. Anoten ese en verde, en dorado, en neón, en todos los colores que quieran. Y ahí tenemos un poquitito de la acción frente a las bacterias. Voy a ir pasando esta parte. Claro, van a tener que leer todo, pero yo les voy a enfocar ahora en aquellos que sí o sí tienen que saber, ¿verdad? Mecanismo de acción: actúan en el ribosoma 50S, siendo bacteriostático. Acá tenemos una diferencia entre el mecanismo de acción del tetraciclina y del clorogenol, por ejemplo. Aquí tenemos un poquitito de la resistencia bacteriana, que hay mucho en común con los otros, que es bomba de flujo, que es modificación de porina, producción enzimática, una proteína que protege al ribosoma, mucho en común allí, ¿verdad? Farmacocinética y demás. Y vamos a empezar acá. Se suele utilizar para tratar infecciones a nivel gas, úlceras, ¿sí? La claritromicina es la que se suele asociar y utilizar. Se asocia a claritro, se asocia a moxi, junto con un protector gástrico para tratar las úlceras o las gastritis que son causadas por Helicobacter pylori, ¿sí? Son las de elección en realidad. ¿Podemos cubrir con otros antibióticos el Helicobacter pylori? Sí, pero el que viene como terapia para tratar el Helicobacter pylori en úlceras o en la gastritis erosiva, gastritis crónica y demás, claritromicina, macrólidos, ¿sí? Llevar en cuenta. Son de primera la historia de neumonías por legionela, ¿sí? Y también por micoplasma. Neumonías atípicas son. Esto no son neumonías típicas. No va a venir un paciente con una neumonía típica siendo legionela o micoplasma, no es común. Campylobacter, tosferina y demás. Y vean acá una cosita. Ella en realidad se contraindica en las embarazaditas y en los niños. Vamos a ver más adelante por qué. Recuerdan ustedes la estenosis pilórica que va a haber por su uso. Pero la eritromicina es la más tóxica de todas. Entonces, son una opción para tratar clamidia en las mujeres que están embarazadas y en los niños, pensando en claritromicina o acitromicina, no
la eritromicina es la más tóxica, ¿sí? Entonces, puede ser una opción o una alternativa a las tetraciclinas en infecciones por clamidia cuando las tetraciclinas están contraindicadas. ¿Y cuando las tetraciclinas están contraindicadas? Infección por clamidia. Clamidia es una ITS, más comúnmente, infección de transmisión sexual, ITS. ¿Cuándo está contraindicado tetraciclina? Embarazo y niños menores de 8 años. Entonces, como alternativa a las tetraciclinas en infecciones por clamidia, cuando estas están contraindicadas, ¿sí? Más adelante vamos a ver que también son contraindicados en embarazos y en niños, pero dependiendo de la toxicidad, principalmente la eritromicina. Bueno, en síntesis, tenemos pues que cada uno es buena para algo, ¿verdad? Cuando menos átomo va a ser un poco más tóxico. La eritromicina es muy buena para faringoamigdalitis o streptocóccicas. La influenza y micobacterio influenza acitro y claritromicina para micobacterias y claritromicina también para Helicobacter pylori. Había un cuadrito en el cual nosotros tenemos, acá, este cuadro aquí es importante, porque según el agente causal nosotros vamos a tratar entonces infecciones por Campylobacter, infección por Helicobacter, infección por Mycoplasma, clamidiasis, ¿verdad? O usos profilácticos también tienen, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos nosotros pacientes alérgicos a la penicilina y tenemos una infección de las vías respiratorias. Generalmente es para retratamiento, para penicilina. ¿Es mi primera opción macrolio? Sí, es mi paciente alérgico. ¿Es mi primera opción macrolio? Sí. Vamos a suponer que mi paciente está infectado o tiene un estreptococo, una neumonía por estreptococo y es alérgico a la penicilina y a la cefalosporina y a todos los usos de tratamiento. ¿Es mi primera opción? Es mi primera opción. Recuerden eso. Y eso dice acá, son el tratamiento de primera elección en muchas infecciones, principalmente por gram positivo en pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la penicilina cubre super gram positivo. Muestra actividad sobre un número importante de bacterias poco sensibles a otros antibióticos, ¿sí? O sea que son potentes los macrólidos. La acitromicina también es muy buena para tratar enfermedades de transmisión sexual en el embarazo cuando las tetraciclinas están contraindicadas. ¿Por qué la acitromicina y no la eritromicina? Menos átomos de carbono, más toxicidad. La acitromicina tiene 15. Bueno, en síntesis, la hipotenusa. Reacciones adversas: hígado, tubo digestivo, corazón. ¿Les recuerdan de los efectos secundarios de las tetraciclinas cuando hablamos de corazón? ¿Qué pasa en el corazón del paciente? Se achica el corazón, se vuelve frío. ¿O no? En serio. Va a interactuar con los canales de calcio. Allá en el electrocardiograma se va a ver eso como prolongación del intervalo QT. O sea que es arritmogénico. Puede generar arritmias en el paciente y de lo que se tiene miedo es de la torsada de puntas, ¿sí? Que es una arritmia polimorfa grave. En el tubo digestivo suele presentar molestias gastrointestinales,
diarrea, náusea, vómito, pero con mucho dolor. Le duele mucho al paciente. El dolor puede ser intenso incluso. ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta la actividad, el peristaltismo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque interactúa con los receptores de la motilina. Y el macrólido, en la diabetes, por ejemplo, hay una parte de su complicación neuropática, microvascular y neuropática, en donde se pierde la motilidad gástrica. Hay una disminución de la motilidad gástrica, entonces los pacientes empiezan a hacer picos de glucemia, de hiper o hipoglucemia. ¿Por qué? Porque no hay esa motilidad gástrica normal, ¿verdad? Porque hay una afectación neuropática ahí, que es algo natural de la diabetes. Entonces el paciente come, tarda 4 a 5 horas en digerir ese alimento, entonces pasa un tiempo hipoglucémico, digiere el alimento y aumenta la glucosa. Y se suele utilizar un antibiótico, justamente un macrólido, porque va a actuar sobre los receptores de motilina y le va a ayudar entonces a aumentar el peristaltismo y mejora bastante la actividad gastrointestinal del paciente. Entonces, para que vean nomás que no solamente como antibiótico se utiliza, ¿verdad? Se utiliza también para otros fines. En síntesis, recuérdense de esto para el examen, ¿verdad? El tubo digestivo va a actuar sobre receptores de motilina. Entonces, puede aparecer dolor abdominal. ¿Y por qué en este paciente presenta dolor abdominal, náusea y vómito y demás, y en el diabético no? Porque en el diabético está disminuido estas funciones. Nosotros regulamos con esto. Y en los que no son diabéticos no, aumentamos. Entonces por eso aparece dolor y lo que acompaña a dolor de gastrointestinal, ¿sí? Hay un problemita con esta motilina en los niños y en la embarazada. ¿Cuál era? ¿No está ahí? Hipertrofía pilórica o estenosis pilórica, estenosis del esfínter citosfera. ¿Por qué? Porque esto va a actuar sobre el esfínter pilórico del niño y esto se va a hipertrofiar, ¿sí? Entonces por eso se contraindica un poco, no un poco, mucho, principalmente los menos de menos generación, los que tienen menos átomos de carbono, porque son más tóxicos, interactúan más con estos receptores. Bien, después tenemos irritaciones locales, la tromboflebitis, por ejemplo, que es causada también por inducción o envío rápido de estos medicamentos. También necesitamos enviarlos de forma lenta, principalmente la acitromicina, que es un poco más tóxico a este nivel, hay que enviarlo en 2 horas, por ejemplo, 2 o 3 horitas. Elongación o aumento, prolongación del intervalo QT por interaccionar con receptores con canales de calcio a nivel cardíaco que pueden generar arritmias, o sea, hay que tener cuidado. Acá está nuestra arritmia torzada de punta, que es una arritmia grave, o sea, llevar en cuenta. Reacciones alérgicas, pueden haber reacciones cutáneas, para que va a tener moderada, puede haber reacción alérgica. Puede haber algunas sobre infecciones gastrointestinales. Y la eritromicina, de nuevo la eritromicina, acá tienen que poner sí, yo no sé, escribí mal, puede causar colestasis hepática. Generalmente a los 10 días de uso el paciente empieza a presentar signos y síntomas de patología biliar, ¿verdad? Empieza a estar histérico, amarillento, ¿sí? Va a haber coluria, ¿verdad? Va a empezar a orinar un color un poco más oscuro, color a Coca-Cola que le llamamos. En la anatomía patológica se ve infiltrado de células leucocitarias e inflamatorias a nivel de los conductos biliares, ¿sí? Entonces simula una patología biliar, ¿verdad? Este sí es característico de
Este es más característico que la elongación del intervalo puntual. Esto es más característico de los macrólitos, ¿sí? Bien. Y la sordera. La sordera y demás aparece más en los ancianitos, ¿sí? Los ancianitos no es como un ver, es irreversible, ¿verdad? Y todo, recuerden, toda reacción adversa va a depender de la dosis y del tiempo. Cuanto más tiempo y mayor la dosis, peor va a ser la reacción adversa, ¿sí? Bueno, en fin, en síntesis es eso. No se olviden de la motilidad, de la motilina y del niño, y de la hipertrofia, y de la coletasia hepática, y de la prolongación intervalo. En realidad no se olviden de nada. Y no se olviden que es la primera opción también antialérgica, ¿verdad? A la penicilina. Yo quería no preguntarles mucho, pero hay muchas cosas por preguntar. Le voy a preguntar la mitad ahora y la otra mitad en la final. Sí. 20 ahora y 20 en la final. O sea que vas a cambiar el examen. Yo me olvidé de incluir en el examen, de mi primer examen de este semestre, a lincosamidas. Entonces tuve que quitar lincosamidas. El más largo. Cortito, pero me olvidé, así que ya tenemos por lo menos algo que no van a leer. ¿Cómo se tira eso? No va a caer lincosamidas. Lincosamidas, si hacen su resumen, va a dar media hoja. Pero me olvidé de colocar, entonces no voy a poder cobrar a ustedes si no les cobré a los. Bueno, hay mucha cosita, mucho detalle. Por eso yo le añadí rompía a ustedes para que vayan leyendo, ¿verdad? Ya, interiorícense, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver aminoglucósidos. Bueno, ¿qué son los aminoglucósidos? ¿Qué son los aminoglucósidos? ¿Qué tipo de antibióticos son los aminoglucósidos? Son unos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿En qué subunidad? Depende de cuál sea el aminoglucósido. ¿Están cansados ya? ¿No quieren más reposo? Gutenberg se enoja, lo quiero. Solo para liberar un poco la tensión. Tomamos un agüita, un cafecito. Es lo que tienen que saber, pero no es lo único que tienen que saber. Tienen que saber todo. Pero esto es, por ejemplo, para tener el 12, ¿verdad?
Ahí tiene el 20, me voy a ponerle un poquito más. Mas isso é 12. Para tirar 12 tem que lembrar tudo isso aí. Para 12. Bueno, para 12. Bueno, poner para el 15. Para el 15. Ustedes me quieren solamente cuando estamos en clase normal. Cuando estamos ya en el examen, ya no me quieren. Recuerden el examen, yo no sé nada. Pregúntenme ahora. Bueno, seguimos entonces. Voy a sentar un poquito, así no me canso demasiado. Bueno, ¿qué son los aminoglucósidos? Unos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Muy bien. ¿Cuál fue el primero de su gama? Streptomicina. Y ahí le sigue gentamicina, después amicacina. Esos tres nomás yo les dije para que lean, ¿verdad? Y neomicina también, por si acaso neomicina también. Neomicina puede ser para uso tópico, así local, ¿verdad? Bien. Ellos son para, o sea que no se absorben por vía oral, ¿sí? Se distribuyen solo en el líquido extracelular. Esperen que voy a poner mi punterito acá nomás. Son bactericidas, ¿verdad? Actúan interfiriendo la síntesis proteica, activas frente a aminoglucósidos. ¿Frente a qué son activas? Gram negativo. No duden luego de eso. Ni se confundan. Gram negativo. ¿Sí? Todos los aminoglucósidos van a producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Por eso es que con la vancomicina hay más riesgo de producir nefrotoxicidad, incluyendo la ototoxicidad del amino y la nefrotoxicidad de la vanco. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos una cuestioncita allí sobre el mecanismo de acción. Acá depende de dónde se va a unir cuál aminoglucósido. La streptomicina se une a la subunidad 30S y el resto 50S, o una interfase 30-50 también dicen algunos libros, ¿verdad? Pero en líneas generales, streptomicina 30S y el resto, genta, amica, lo que sea, 50S. No se olviden de que todo lo que está subrayado es importante. ¿Sí? Bien, tenemos entonces acá un poquito explicando su mecanismo de acción. ¿Sí? Su acción va a depender de la concentración. ¿Sí? Cuanto más concentración, cuanto más dosis, más acción va a tener el fármaco. Acción bactericida, ¿verdad? Mecanismo de resistencia es saber en general cuáles son los mecanismos de resistencia que crean las bacterias, no de cada una, en general. ¿Sí? Bueno, la ototoxicidad es característico del aminoglucósido. Este sí van a tener que llevar en cuenta porque se distribuye súper bien a nivel vestibular. Entonces, dependiendo de la dosis y del tiempo, va a crear una ototoxicidad que puede llevar a la perforación timpánica, muy grave puede ser. ¿Sí? La nefrotoxicidad también vamos a tener, y el bloqueo neuromuscular es característico de los aminoglucósidos. El bloqueo neuromuscular, ¿por qué ocurre? Porque hay un retraso en la liberación de acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. El aminoglucósido genera un bloqueo neuromuscular por retraso en la liberación de adrenalina. Qué pesada, ¿verdad?
No voy a colocar acetilcolina. Recuerden eso. Y también se evita un poquito utilizar en el embarazo porque hay riesgo de ototoxicidad. En el feto, ¿verdad? Pueden hacer el feto, el bebé sordo, ¿verdad? No se administran o se debe de evitar dar el medicamento con otros fármacos que también son ototóxicos, como los diuréticos, por ejemplo, que son bien ototóxicos. A ver, no se usa con otros fármacos nefrotóxicos, como la proteína B, vancomicina, pero nosotros vemos que sí utilizamos con vancomicina y mucho, porque hacen sinergia, porque son de más amplio espectro y porque vamos a utilizar dentro del hospital, vamos a poder monitorizar ese tratamiento, ¿sí? Y se usan con precaución en los extremos de la edad, principalmente en los ancianitos, ¿sí? En la mediana edad, y los que tienen daño renal por su alto riesgo de nefrotoxicidad, ¿sí? Y si quieren leer un poquito más, van a ir a leer de cada uno de ellos, pero voy con la neomicina, que yo les mencioné creo que ya al final, que este sí va a cubrir un poquito de gram positivo, ¿sí? Todo tiene un excepto, ¿verdad? Siempre hay la excepción a la regla, ¿verdad? Entonces la neomicina sí va a cubrir un poco de gram positivo y se suele utilizar de forma tópica, ¿sí? Tópica y vía oral también se puede utilizar. Bien, eso es más aminoglucósido, o sea que eso es para el 15, ¿verdad? Ahora para el 20 van a leer un poquito más. No, si no le voy a decir todo el examen, ¿verdad? Bueno, ¿qué falta? Glicosamida sacamos. ¿Qué más entonces? Quinolona. Espérenme que voy a buscar quinolona. No abrí. Falta sulfonamida. Falta. Espérenme que acabo de buscar. Falta mucho y tenemos poco tiempo ya. Quinolona es fácil. Cefaloporinas. Va por generación y depende de eso también su espectro, ¿verdad? Bueno. Bueno, ahí tenemos. Las quinolonas, entonces, la primera quinolona en sintetizarse, en investigarse, en descubrirse fue el ácido nalidíxico, ¿verdad? En los años 80 empezaron a introducirse otros derivados de él, compuestos fluorados, ¿sí? Que son más potentes y que son menos tóxicos que el ácido nalidíxico, porque son tóxicos. Cuanto menos generación, más tóxico. Va decayendo en cuanto a toxicidad y aumenta en cuanto a espectro, ¿verdad? Bueno, acá tenemos esta clasificación. Espérenme que no sé dónde se fue mi presentación.
tiempo entonces en el que fue descubierto, sintetizado, investigado, tenemos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿sí? De las quinolonas. En la primera, el más común ha sido nalidíxico. En la segunda, ciprofloxacino y norfloxacino. En la tercera, la más común, la levofloxacina y la moxifloxacino en la cuarta generación. ¿Sí? Acá falta una, creo, para la cuarta. En fin, cuanto menos generación, más tóxico y menos potente. Cuanto más generación, más alta la generación, más nueva, menos tóxico más y potente. más potente. Recuerden eso, ¿sí? Lo contrario, exactamente. Primero tenemos al ácido nalidíxico como quinolona, luego se le agrega un compuesto fluorado, un flúor, y tenemos nosotros las fluorquinolonas. ¿Para qué se le agrega el flúor? Para que penetre mejor en las bacterias y también hace que disminuya un poco su toxicidad. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de las quinolonas? Ellos son unos antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Y van a actuando sobre enzimas. Van a inhibir a la ADN girasa, acá, y van a inhibir a la topoisomerasa 4. ¿Sí? ¿Qué hace la ADN girasa? Va a desdoblar esta información genética que está en forma de ADN en la bacteria. ¿Para qué va a desdoblar? Va a extender la información para que esta pueda ser copiada. ¿Sí? Y la topoisomerasa 4 se va a encargar de copiar, ¿sí? Hacer una copia perfecta. ¿Para qué va a ocurrir este copy paste? Para que la bacteria vaya dividiéndose, vaya multiplicándose, ¿sí? Y también para que vaya haciendo la síntesis de lo que ella necesita, la síntesis proteica, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, voy a levantar ahí un poquito otra vez, porque me está mirando, está un poco incómodo. Bien, voy a pasar acá la segunda fase. Ahí. Bueno, en síntesis, al fin y al cabo. Acá, miren acá. ¿Ustedes se recuerdan de cuando vemos en biología todo lo que es la fase de multiplicación de las células? ¿Sí? En la bacteria nosotros no tenemos un núcleo, tenemos solamente el nucleoide, entonces ella va a necesitar replicarse, se va a dividir, las células madre se dividen en dos y generan dos, después eso sería en dos y así se multiplican. Okay. ¿Cómo ocurre eso? Que el material va a ser copiado, se van a producir dos del mismo. ¿Para qué? Para que uno quede aquí y el otro vaya allá, para hacer dos vidas. Bien, entonces la ADN girasa se va a encargar de que este material que está bien enrolladito, ¿sí? Se abra, ¿cómo se dice? Se desenrolle, ¿verdad? En forma así bien simple. ¿Para qué? Para que esta vaya y pueda ser copiado mediante la topoisomerasa 4. Entonces ahí vamos a tener dos copias perfectas de este ADN. Este es el ADN, se desdobla, se copia perfectamente y en el momento necesario se van a dividir y va a quedar este para una bacteria y este
para otra bacteria. Hay una multiplicación. Si es que va a ser replicación, si es que va a haber replicación. Si es que no va a haber replicación para alguna otra sustancia o síntesis que va a necesitar la bacteria. Por ejemplo, necesitábamos proteína, entonces va a ser la copia y pegue para la proteína. Sí. En fin, ¿mediante qué va a ocurrir eso? Mediante la ADN-girasa y la topoisomerasa 4. ¿Qué van a hacer entonces mis quinolonas? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir a la ADN-girasa y a la topoisomerasa 4. Bien, ese es un mecanismo de acción. Topoisomerasa, ADN y ADN-girasa. Bien, en síntesis y en fin, ¿tenemos resistencia contra ellos? Sí, tenemos. La girasa ADN modifica un gen dentro de su estructura y el antibiótico no lo reconoce. Ese es su principal mecanismo de acción, mutación de los genes. ¿Para qué? Para reducir la afinidad del antibiótico contra esa enzima. ¿Sí? Bueno, y después vamos con la clasificación. El mecanismo de acción ya quedó entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Inhibir la síntesis de ADN, o sea, de los ácidos ribonucleicos. ¿Y cómo hacen eso? Inhibiendo la enzima ADN-girasa y... Bueno, muy bien. Primera generación, ácido nalidíxico. Segunda generación, Nor-Cipro. Ahí entran las fluorquinolonas. Ahí ya son fluorquinolonas. Tercera, levofloxacina. Y la cuarta, ¿dónde está mi cuarta? Moxifloxacina. La lomefloxacina también es, pero las dos se utilizan, en realidad, ¿verdad? Tienen que saber si acaso. Y ahí tenemos un poquitito de su espectro, ¿verdad? El ácido nalidíxico tiene más toxicidad, tiene menos absorción, se suele utilizar solamente en ITU. No tenemos un gran espectro antibacteriano con él y se puede utilizar por vía oral. Luego tenemos la Nor-Cipro, que se puede utilizar de forma sistémica, tiene amplio espectro gram negativo en comparación con el ácido nalidíxico y no tiene espectro gram positivo. El levofloxacino ya va a tener o va a cubrir mejor gram positivo en comparación con la de segunda y no tiene actividad contra anaerobios. No tiene actividad contra anaerobios, no tiene actividad contra anaerobios. El MOXI, que es de cuarta generación, acá 1, 2, 3, cuarta generación, va a ser buena para gram positivo, va a ser buena para gram negativo y va a cubrir anaerobios. ¿Cuál es el anaerobio más común? Bacterioides difíciles y Clostridium. Los dos son los más comunes. Bien, y ahí tenemos así cositas bien prácticas, ¿verdad? Todo lo que está en rojito. Actividad limitada. El ácido nalidíxico tiene una actividad limitada en cuanto a espectro antibacteriano. Produce resistencia bacteriana, tienen alta resistencia bacteriana, no actúa sobre pseudomonas y tienen poca acción sobre gram positivo. ¿Verdadero? Ácido nalidíxico. ¿Sí? Gram negativo cubrimos, pseudomonas no cubrimos, gram positivo no cubrimos poco. O sea que no tenemos demasiado efecto beneficioso de la parte que es tóxica. Luego tenemos segunda generación, que son las fluorquinolonas. Ya tenemos mayor espectro antibacteriano, cubrimos gram positivo ya mejor que el primero, solo cubrimos gram negativo. Vamos a tener menos resistencia bacteriana que el ácido nalidíxico, baja toxicidad
y vemos que tiene de 16 a 15 veces más potencia que el ácido nalírico, o sea que es mucho más potente. Se le agregó un compuesto fluorado y aumentó en 500 su potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega mejor a la bacteria, penetra mejor en ella, también hace que sea menos tóxico. Bien, después tenemos tercera generación. La tercera se usa muchísimo, recuerden, en neumonía adquirida de la comunidad, que es por estreptococo. Se utiliza mucho la levofloxacin. En muchos hospitales es protocolo luego usar solamente una gimnolona, un leo, para el tratamiento de la neumonía. Tiene potente efecto gram positivo, también va a cubrir gram negativo, pero menos, más el gram positivo. Y tienes dos compuestos fluorados. ¿Sí? Cuarta generación, anaerobios. Cubrimos gram positivo, cubrimos gram negativo, cubrimos anaerobios. Con el primero nos cubrimos anaerobio, con el segundo nos cubrimos anaerobios, con el tercero nos cubrimos anaerobios, con el cuarto recién cubrimos anaerobios. Pseudomona, anoten, pseudomona cubrimos con el segundo, no cubrimos con el tercero, con la levo, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos mejor y más amplio efecto antibacteriano, ¿sí? Teniendo gram positivo como espectro, gram negativo como espectro y agregando anaerobios, ¿sí? No está mi tablita, acá está mi tablita. Con la de segunda yo cubro pseudomonas, con la tercera no cubro y más o menos cubro con la cuarta. Anaerobios no cubro con la primera, no cubro con la segunda, no cubro con la tercera, cubro con la cuarta. Como pueden ver hay dos cruces, ¿sí? No es tres cruces, dos cruces, vamos a ver. Y ahí tenemos pues los gram positivos y gram negativos, dependiendo entonces de cuál sea, cubrimos otro. Anaerobio, Clostridium, bacterioides, puede cubrir. ¿Sí? Ejemplo, me dijiste, ¿verdad? Ejemplo, me dijiste, ¿verdad? Efectos adversos, gastrointestinales, alergias, desprendimiento de retina. Estos que tienen 3.3%, 0.6% y demás, es mucho menos común, pero puede ocurrir por estos usos. Esto es lo que más se ve, toxicidad articular, o sea que lo que es característico, ¿sabes? Articular, tendinosa, dependiendo de la edad del paciente. La toxicidad tendinosa se ve más en mayores de 50 años, porque ya hay un estado de degeneración, ¿sí? De los tendones y demás, ya va perdiendo su fuerza, por llamarlo así. Entonces, afecta principalmente a mayores de 50 años y en el tendón de Aquiles afecta más. Claro, depende del tiempo de uso, ¿verdad? De la duración del tratamiento, ¿sí? Y de todos, con la pefloxacino es que más ocurre esto, por eso se evita mucho usar. Articular a menos de 40 años y ya aparece en los primeros días del tratamiento, entonces se suspende y es reversible esto. Y es eso prácticamente lo que yo quiero que ustedes sepan de toxicidad articular y tendinosa. Si es que pueden, enfoquen solo en esas dos toxicidades. ¿Cuál ocurre a los 40 años? ¿Cuál a los 50? Que es lo más común. Después el resto es regla general, gastrointestinal, nefrotoxicidad, neurológico. Bueno, y por último tenemos acá el metronidazol. El metronidazol también va a actuar alterando y inhibiendo la síntesis de los ácidos ribonucleicos, pero va a ser de forma un poco más directa. Va a actuar directamente dañando al ADN. Ahí nosotros evitamos que ella se desacople, ¿cómo le llamamos?
se extienda y se come, evitamos eso. Ahora con el metronidazol dañamos directamente al ADN, ¿sí? Entonces vamos a tener un efecto de esta forma, inhibiendo la síntesis de ácido ribonucleico mediante la porción nitro de ese metronidazol. Acá tenemos un poquitito de su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción es un poco más diferente, porque se va a unir o sea que el compuesto nitro se va a unir al complemento allí, a la parte de electrones que va a modificar la estructura del ADN, y hay todo un tema más biofísico, ¿verdad? Como un mecanismo de acción. En síntesis, inhibir los ácidos ribonucleicos. Con metronidazol cubrimos muy bien anaerobios y parásitos. Y ahí tenemos los otros ejemplos de anaerobios. Bacteriurium fragilis, Clostridium perfringens o difíciles son los más comunes entre los anaerobios. Y los parásitos cubrimos con metronidazol. ¿Cuál es otro antibiótico que también cubrimos parásitos y hongo? Otro antibiótico que cubrimos parásitos y hongo también. La azul. ¿Recuerdan? Sulfametoxazol. Primetropin, sulfametoxazol. ¿No se acuerdan? Eso digo en la última clase. Los antimetabólicos. Ya no me recuerdo. Menos mal que hacemos el repaso, si no se iban a olvidar de estudiar esto. Bueno, en síntesis, metronidazol inhibe la síntesis de ácido ribonucleico, cubre bacterias, cubre parásitos. ¿Cuál bacteria? Anaerobio, Clostridium. Por eso se suele utilizar cuando hay una sobreinfección por Clostridium, ¿sí? Cuando utilizamos un antibiótico, no cubre el Clostridium, el paciente se infecta de nuevo con él. Entonces ahí usamos metronidazol. ¿En qué afecciones? Colitis pseudomembranosa, vaginitis inespecíficas por Gardnerella, en erradicación del Helicobacter pylori. Pero ¿cuál es mejor para el Helicobacter pylori? Que hemos visto. La clarithromycina. ¿Y ella qué es? Opa. ¿Ella qué es? ¿Qué antibiótico es la clarithromycina? Recién estuvimos hablando. Tetraciclina. Y allá por último tenemos amebiasis y tricomona. Tricomona también cubrimos. Y eso nomás es sobre metronidazol. Después tenemos reacciones adversas frecuentes gastrointestinales. Creo que hasta ahí vamos a dejar porque usted ya está más para allá que para acá, entonces. Miren, ahí está mi eritromicina, claritromicina, miren qué bueno que son. Qué bueno que son ustedes que les aparecen señales ahí, ¿ven? Solo falta en el examen que aparezcan así señales, ¿verdad? Licosamidas. No, solo licosamidas. Ahí el miércoles vamos a terminar lo que falta. Vamos a terminar antimetabólicos que no se recuerdan, pero vimos. Sulfametoxazol, trimetropin. ¿Recuerdan que le di un punto al que decía sulfametoxazol, trimetropin, sulfametoxazol? La cara de Jehová. Bueno, voy a llamar la lista.